Hoy la cosa va de indultos, incendios e imputados. Todo empieza por IN o IM y todo tiene detrás a la figura de nuestro queridísimo presidente de gobierno Pedro Sánchez, porque comenzando por los indultos, este indulto a Laura Borràs tengo entendido que va dentro de un lote de 5 indultos, de los cuales 3 son indultos a personas condenadas por corrupción. Laura Borràs, que era una persona de confianza de Carles Puigdemont, expresidenta, ¿no?, del Parlamento catalán, condenada por un delito de corrupción que no tiene relación alguna con el proceso, esto es verdad, y que tengo entendido, si no recuerdo mal, además, la llevó a tenerse que marcar un Puigdemont, a marcharse, a intentar fugarse de España en un determinado momento hace unos años. No recuerdo muy bien esa situación, pero tengo entendido que sí, fueron un par que trataron de hacer como Puigdemont, marcharse para no ser condenado por la justicia. Eh, Claro, esto surge con nocturnidad y alevosía, ¿no? En el medio de una España que arde y otra España que está de vacaciones, decían en un recorte, ¿no?, en un canutazo de El Español, y la verdad que es así. No podía llegar en un momento, ¿no?, más cobarde, ¿no?, por parte del presidente de gobierno. El último Consejo de Ministros ha dado lugar a este indulto, un indulto además que, bueno, muchos piensan, como ha sido el caso del alcalde de Madrid, que son unas pruebas generales para en un determinado momento llegar a indultar Pedro Sánchez a el mismo ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su mujer cuando sea condenada, si es que va a ser condenada, o al mismísimo hermanísimo, puesto que él ya tiene una condena. Hay una parte de la esfera política que considera que este indulto es estratégico porque es un tanteo desde mi punto de vista en la medida con respecto al momento del año en el que se realiza. Al final de un ciclo político, el ciclo de verano, la gente está de vacaciones, no da, prácticamente apenas da posibilidad a a la prensa y a la oposición de poder contrarrestar mediáticamente este indulto. Por tanto, el indulto se publica en el BOE, se realiza, se ejecuta, la prensa habla muy poquito porque estamos de vacaciones, porque hay otras noticias, la oposición tampoco puede decir mucho porque no hay tampoco situaciones, ¿no?, de las que poder hablar, es decir, no hay en el Congreso sesiones de control y cuando llegaremos del verano, bueno, habrá otras noticias, ¿no? Yo creo que sí puede ser una prueba general de cuando lleguen los indultos pesados, ¿no?, del gobierno, a gente como Ábalos, a Coldo, quién sabe, ¿no? Y que quizá la mejor manera de hacerlo será a través de esta estrategia, ¿no?, en momentos de, repito, nocturnidad y alevosía, ¿no? Pues sí, es cierto, pero hay otra cuestión importante y es que con este indulto Pedro Sánchez se garantiza los presupuestos generales del Estado que quiere aprobar para ir a elecciones diciendo que es un presidente, bueno, que hace la cosa a norma de ley, ¿no? A él le interesa mucho aprobar los próximos presupuestos para cancelar todo lo que se ha dicho de él en el pasado acerca de los presupuestos generales del Estado. Lleva 3 años sin presentarlos. Y claro, presentarlo el año de elecciones es una forma de decirle a los ciudadanos, ¿veis que soy un presidente demócrata y que atiendo al Estado de Derecho y que, en fin, soy una persona de fiar? Esto es lo que pretende hacer y para lograrlo necesita hacer concesiones, ¿no? Yo creo que esta no deja de ser una concesión a Junts per Catalunya, pese a ser Laura Borràs una persona que no tiene relación alguna con el proceso, que su condena por corrupción pura y dura y que por tanto, bueno, también nos está diciendo que existe una casta política que digan lo que digan los jueces, dictaminen lo que dictaminen los jueces, al final tienen unos privilegios. Es evidente que si tú o yo fuésemos condenados por algún delito grave, el gobierno no haría nada hacia nosotros. Esta es la diferencia entre esa clase política que vive en Panem, ¿no?, como en los Juegos del Hambre, no, perdón, esa clase política que vive en la élite y nosotros que vivimos en Panem, como en la película de los Juegos del Hambre, ¿no? Es terrible. Sánchez ha justificado el indulto a Borràs negando que tenga que ver con la negociación de los presupuestos generales del Estado, pero ya sabemos que cuando Pedro Sánchez dice una cosa negándola, está afirmando precisamente esa cosa, lo hemos analizado en un vídeo hace un par de días, ¿no? Y también tengo aquí una noticia del ABC, el indulto a Borràs lo desvincula de los presupuestos tras participar en el despacho con el rey en Palma de Mallorca. Además, Sánchez dice que el indulto es un indulto parcial y que es consecuencia de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que se establece que la pena de prisión es excesiva. Si la pena de prisión es excesiva, prácticamente el juez argumentó que tenía que aplicar la ley, pero que, bueno, en el fondo era muy injusto, ¿no?
Entonces, bueno, se aferra a esto, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez. Dice, estamos dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se estipulaba que la pena era excesiva. Sin embargo, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. No te vendan la moto, una cuenta en X que no se titula así, una cuenta que ha publicado que, sin embargo, hay muchísimas falacias detrás de este indulto. Primero, que el, la ley obligó a condenar a 4 años y medio de prisión a Laura Borràs, pero que el juez consideró que la pena era excesiva, pero tenía que aplicar la ley. Tercero, que como no pudo modificar la ley ni imponer una pena inferior al mínimo legal, pidió al gobierno prácticamente, pidió, es una forma de decir, que ejerza su facultad de gracia. Y de ahí nace, dice esta cuenta, la crítica que muchos juristas han formulado si el tribunal considera que la condena es la que corresponde conforme al derecho. Debe limitarse a imponerla. Y si cree que la ley es injusta, no debería corregirla mediante una petición de indulto, es evidente, porque el indulto está pensado como una decisión excepcional del Poder Ejecutivo, no como una segunda fase de la sentencia. Y no es obligatorio que el gobierno lo haga. Si lo hace el gobierno porque quiere. Y si quiere cancelar, en fin, indultar, no es cancelar, ¿vale? No es cancelar la pena, pero cancelar, pero, perdón, no es cancelar el delito, sí, es cancelar la pena a un corrupto, es porque considera que, en fin, a los corruptos se le pueden cancelar, se le deben cancelar la pena, ¿no? Esto es lo que tenemos, básicamente es tremendo. No sé qué opinas de los indultos, si deberían existir, no deberían existir. Yo sinceramente creo que los indultos no deben de existir y sí, porque prácticamente son como una forma de, no sé, es como si lo que hiciera el Papa, ¿no? O un cura, pero a nivel estatal. Lo que pasa es que, claro, vivimos en el Estado de Derecho, una cosa que el Papa o un cura te quiten un pecado, ¿no? Pero, claro, si tú has cometido un delito, ¿por qué? Tiene que haber una diferencia entre quién comete el delito por tener la posibilidad de llegar con más facilidad a los políticos y entonces pedir la cancelación de esa condena, ¿no? Respecto a los comunes ciudadanos. Yo creo que los indultos no deben de existir porque sientan una diferenciación, una diferencia de derecho entre los ciudadanos y esto no debe ocurrir. Pasando de los indultos a los incendios, tremendo lo que ha dicho también Pedro Sánchez en Palma de Mallorca. Antes que todo, quiero mostrarte con todos los incendios el cambio climático de Pedro Sánchez. Más que cambio climático, yo lo llamaría cambio climatizado. Es decir, él te dice que el cambio climático está provocando los incendios y que por tanto tenemos que ser más precavidos, ahorrar energía, no gastarla inútilmente, ¿no? Bueno, te voy a mostrar aquí en este vídeo cómo él contribuye a aliviar el cambio climático, presidente Sánchez. Esa es la comitiva presidencial. He podido contar yo alrededor de, te lo puedo decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coches. 8 coches, 8 coches para la seguridad del presidente. 8 coches blindados, gastando lo que gasta, ¿no? Más que cambio climático, yo lo llamaría cambio climatizado, ¿no? Y desde ahí, después de haber recibido, no lo olvidemos, hace 2 días, Ursula von der Leyen publicó este post que te voy a mostrar aquí, que dice, mientras los incendios en Francia y España continúan arrasando, la solidaridad europea no conoce límites. Rumanía y Grecia han decidido extender sus misiones, continuando con su apoyo a las regiones afectadas de Francia y de España. A partir del sábado, Polonia se unirá a la lucha. Gracias por su coraje y compromiso. Qué bien que se lo toma, la presidenta de la Unión Europea, qué bien, cómo le gustan los incendios a Ursula von der Leyen para poder hacer alarde de que los europeos somos solidarios, ¿no? Uy, claro, tan solidarios que 2 días después Pedro Sánchez anuncia esto. Fíjate, y luego me dirás si los incendios no son un negocio para la clase política, que además se indulta. Fíjate. Provinciales de comunicación contrastados que no hagan caso a los bulos, a la desinformación. No. Y, por supuesto que no era este. Vamos a ver si lo tengo aquí. Perdón. A ver.
ahora. decidió que la Comisión Europea decidió que en el Mediterráneo Oriental, en concreto en la isla de Chipre, se ubicara un gran centro de lucha contra incendios. Bueno, pues quiero anunciarles, lo he compartido con Su Majestad el Rey, también lo he compartido con la presidenta Proens, que personalmente he enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que el lugar elegido para crear un hub de lucha contra incendios en el Mediterráneo Occidental, que es la geografía que a nosotros nos ocupa y nos representa, se ubique en la isla de Mallorca, en concreto en la base aérea de San Joan. Esta administración es ¿Entendido cómo funciona el negociete? El negocico. ¿Eh? Tú quémame España para los grandes fondos de lo que yo pueda hacer negocio, para que luego esa tierra se puedan reconvertir a fotovoltaica, se puedan expropiar barato, etcétera. Bien, que yo te voy a dar un chiringuito. Esos son los incendios que arrasan España. Ojo, cuidado, porque hay otro que está oliendo a chamuscado, pero muy chamuscado. Yo creo que ya está achicharrado, y no por los incendios, y es Zapatero. Se complica muchísimo la situación de Zapatero. Las noticias que han salido ayer a última hora de la tarde han sido demoledoras. La UDEF descubre empresas de testaferro de Zapatero sin actividad ni trabajadores, pero con ingresos millonarios, titulaba El Español. El País, el juez Calama autoriza a la UDEF a investigar 57, ojo, 57 cuentas de Zapatero, su entorno y empresas, en el caso Plus Ultra. José María Olmo, estamos hablando del Confidencial. La UDEF constata que las hijas de Zapatero desviaron a sus propias cuentas personales casi medio millón de euros entre 2001 y 2025. La secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, también pagó un piso al contado con dinero de origen desconocido. Titula el ABC, portada de hoy: el juez investiga cómo compró la casa la secretaria de Zapatero, Gertrudis. David Alandete, además, comenta una noticia interesante de que hoy, esto ha sido publicado en el ABC de hoy, que el Capitolio ha abierto una investigación para esclarecer el destino de los más de 13.000 millones de dólares obtenidos por Estados Unidos del petróleo venezolano y determinar cuánto dinero de esos 13.000 millones se ha transferido al régimen de Delcy Rodríguez y por qué vías. El Capitolio ha abierto una investigación para esclarecer el destino de los más de 13.000 millones de dólares obtenidos por Estados Unidos del petróleo venezolano y determinar cuánto dinero se ha transferido al régimen de Delcy Rodríguez, porque vía Zapatero tendrá algo que ver, quién sabe. Se va cerrando el círculo sobre el futuro penal de Zapatero, de las hijas y de Gertrudis. Pedro Pineda Celis, cuenta muy fiable en X, cuenta que el auto del juez Calama es demoledor. 27 sociedades señaladas. Plus Ultra ha pagado mucho dinero de lo que sabíamos a Zapatero. Hay conexiones con China. Habla Pedro Pineda de 27 empresas, sin embargo, el ABC 57. Quizás Pedro ha cometido un error de tecleado. ¿eh? También el diario.es se hace eco de la noticia, es tremendo, lo de Zapatero de hoy. El juez autoriza a la UDEF a acceder a más de 60 cuentas bancarias de Zapatero, su familia y sociedades del caso Plus Ultra. 60 cuentas bancarias. Zapatero apareció la semana pasada en Radio Televisión Española diciendo que sus cuentas bancarias eran de dominio público. Bueno, toma ya, Zapatero. El juez ha autorizado que otras 60 cuentas de tu entorno van a tener que ser investigadas. Demoledor este asunto. Tengo aquí también que la secretaria Gertrudis se compró un piso, ¿no? Dice la razón, que adquirió un piso sin necesidad de solicitar una hipoteca, según la investigación judicial, y esto ha desatado todas las alarmas. ¿De dónde ha sacado ese dinero? Los agentes le atribuyen un papel relevante, y que no es análisis relevante, sino es Gertrudis relevante, en la presunta trama que investiga la Audiencia Nacional. La causa sigue en fase de instrucción y será la justicia quien determine las posibles responsabilidades. A eso tenemos que añadir la imputación por parte del juez Pedraz. Pasamos de Calama a Pedraz, trama para nosotros, trama
de las cloacas, el juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, por el caso Leire. Por lo visto, Leonardo Marcos contribuyó presuntamente a dinamitar la investigación que estaba haciendo la juez de Badajoz sobre el hermano del presidente, supervisando los informes, diciendo que no había nada, diciendo que eran demasiado críticos con el presidente. No olvidemos que Leonardo Marcos después fue condecorado, bueno, fue premiado con marcharse a una embajada. No es una embajada cualquiera, lo dice aquí David Alandete nuevamente. Es la embajada de Washington. Y claro, aquí ocurre algo, y lo dice David Alandete en un post. Más problemas en la embajada de España en Washington, y no precisamente menores. En plena crisis con Estados Unidos, con dudas anteriores sobre despidos de trabajadores locales y nuevas contrataciones, aparece ahora otro frente. El juez Pedraz ha citado como investigado a Leonardo Marcos, actual portavoz de la embajada y director general de la Guardia Civil, que se le atribuye, según el entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste. Marcos había pedido a la unidad que se pusiera de perfil en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente. La UCO se negó, respondió que era materialmente imposible porque todavía había que revisar los correos electrónicos y preparar el informe para la autoridad judicial. Ahora Pedraz quiere saber si Marcos intentó frenar o modificar esa investigación y si tuvo algún papel en la presunta maniobra para interferir en causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez. Es un problema importante de prestigio para la embajada, que la embajada, además de España en Washington, no son son palabras mayores. Pero bueno, me gustaría saber tú qué es lo que opinas de todo esto. ¿Qué noticia te indigna más? ¿Que los corruptos indulten a los corruptos? Perdón, que los políticos indulten a los corruptos, aunque tal vez fuera cierto lo que acabo de decir. Que Zapatero se ha complicado más, que han saltado más noticias. O esto que ha ocurrido, que está ocurriendo con la Guardia Civil. Otra vez, el chiringuito que le ha prometido Ursula von der Leyen a Pedro Sánchez por dejar arder España. Escríbeme en los comentarios qué es lo que te parece todo esto. Dale a me gusta, comparte, suscríbete y activa la campanita para recibir la notificación, porque así nos veremos en el próximo vídeo.